comes encebollado? ¿Con pan, chifle, Lo, tostado? ahora lo como con chifle, pero tengo que reconocer algo. El encebollado, como yo lo conocí en el año 90, originalmente es con pan. Nosotros ahora lo comemos con chifle por dos cosas. Es una gran influencia manabita que le pone chifle a todo. Y por psicológicamente el señor piensa que se va a engordar menos comiendo chifle que Que dos comiendo o tres pan. panes. Cuando yo Pero el comencé a pan comer remojado encebollado, en el plato. el, el encebollado era con mínimo dos Dos panes, panes. obvio, obvio. Yo ahora por la dieta me como uno, pero son dos. Esa es la Es original. verdad. Y ahora el chifle por la novelería, pero es con pan. Oye, pero Con a ti pan. te Yo te encanta digo, comer. a mí me fascina. Yo vivo pensando en lo que voy a comer la próxima semana. Henry Jucalón, candidato a la presidencia de la República, aparte, un político de trayectoria, creo que uno de los pocos, no puedo decir el único, pero uno de los pocos que viene haciendo una trayectoria real. Ahí está Henry, acomódate Henry, bienvenido, acomódate. Me ha encantado empezar esta conversación hablando de comida porque yo amo comer. Ah, ya estamos grabando. Ya estábamos grabando desde hace rato. em, Tú has estado, vienes de una vida de estar al frente en el sentido del activismo político. No sé si social, no te veo como un activista social, te soy sincera, pero sí te veo como un actor político que siempre ha levantado la voz en los momentos que por lo menos lo ha considerado. Algo que no me queda muy claro, y con esto empiezo, Henry, es o sea, mejor dicho, yo siempre tenía claro que tú eras social cristiano acérrimo, el verdadero guayaco madera de guerrero social cristiano. Nunca te vi con mucha guayabera, pero era como que Jamás, nunca usé. nunca usaste ya, pero en mi cabeza era Nebo tú, así que guayabera y guayaco y pegue sobre la mesa social cristiano. Y de pronto ya no eres social cristiano. Y de pronto pasaste al gobierno de Lazo, que yo creo que a Nebot le debe haber dolido un montón eso de ahí por la disputa que tienen ellos dos. Y ahora estás con Construye. Yo no sé en qué momento de la historia me perdí de Enrique Caló. Pero es la misma posición y el mismo Henry Cucalón, por Ok, si acaso. ya. Pero hay varias facetas, digamos, y tiempos. ¿Cómo es que le llaman ahora? Línea de Sí, tiempo timeline. ¿No? al respecto. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de nuestra etapa municipal y servicio a la ciudad de Guayaquil? Cuando nosotros ingresamos al municipio, no ingresamos por ninguna afiliación partidista, por si acaso. Ah, ok. Éramos todos independientes y O sea, no eras militante. esa fue una marca que tuvo Febres Cordero y Nebot. Eso es conocido por todos. Cero tema de militancia partista. Era un tema de Mm. servicio a la ciudad. Y Cada capacidad. uno venía con sus antecedentes. En mi caso, a mí me llevaron, porque yo me formé en la Procuraduría General del Estado, en Quito. O sea, tú siempre has sido servidor público. Sí, yo tengo muchísimos años, sí. Muchísimos años. Lo Y, mío no es accidental. pero, Es un tema de vocación y de convicción. o sea, ¿tú crees que para ser servidor público hay que tener vocación? Hay mucho de eso, sí. Sí. ¿Por qué? Porque el servidor público defiende y protege el interés general, Ok. ¿ya? En el otro es un interés particular que también es legítimo. Yo siempre se me ha hecho mucho más fácil, inclusive como abogado, que me especialicé en derecho público, defender el interés general, no el interpartes, Ya. no el de una persona, sino el general. Por eso mi especialidad es hacer ordenanzas, que son Mm, normativas sí. locales, leyes, que son normativas generales, entre otras O cosas. sea, te formaste pensando en lo público. Sí, 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 yo siempre tuve una vocación, inclusive en la universidad me iba mucho mejor en materias como derecho político, derecho internacional, que bienes y sucesiones, por Ya, poner un ejemplo. claro. Y eso todos mis compañeros y amigos se acuerdan de eso. Siempre estuve, me interesó siempre la política, el derecho político, la estructura del Estado me fascinaba, entre otras cosas. Pues bien, pero me hablas de la primera etapa de lo del municipio de Guayaquil, sí, y defendimos la gestión, y creo que sí son muchísimas cosas positivas, debe Ujú, haber existido errores, nadie es infalible, claro. etcétera. Después de 2 periodos como secretario, sin hacer nunca vinculación partidista, que nunca nos lo exigieron. Todos éramos independientes, el Ok. procurador síndico, los asistentes de la alcaldía, los Pero abogados. creías en el proceso. Pero por supuesto, ¿quién no puede estar orgulloso de nosotros haber ayudado a reconstruir la ciudad y desterrar a los Bucarán? Por Dios, pero por supuesto, la Ok. gente se sentía orgullosa de ser parte de esas administraciones. Yo no me arrepiento en absoluto. Inclusive hice pasantías en la época de la alcaldía de León Febres Cordero, pero sin duda alguna, después de haber sido 2 periodos secretario municipal, el abogado Nebot me brindó la oportunidad
de que yo sea candidato a asambleísta. Él me lo pidió, yo nunca le pido nada a nadie en Ok, política, por si acaso. ya. ¿No te gusta deber favores? No, pienso que es la consecuencia de actos, no de estar ahí ladrando. Son dos actos distintos. Así que me dijo para ser candidato a asambleísta por mi trabajo municipal, no haber Ujú, sido por la quijada, pues, ¿no? Así que claro. acepté el reto. Yo pensé que ya había cumplido mi etapa municipal y fui 8 años legislador. Y defendí las ideas de descentralización, de autonomía, de Estado de Derecho y todo lo que estaba en nuestros principios. Combatí el Consejo de Participación Ciudadana. Yo fui uno de los que enjuició a, ¿te acuerdas del cura Tuárez? Sí. Ah, ya. Fondo y forma. Yo siempre he pensado que el Consejo de Participación debe ser eliminado y he pensado que son unos truanes los que han estado ahí dirigiéndolos y muchas otras cosas más. Creo que fue una gran experiencia. Me siento también muy, muy contento de mi etapa legislativa donde fui legislador. Nunca fui operador. Ok. Yo siempre mis criterios los decía en los discursos. Yo Ya. nunca he sido los que hablo tapado. Yo siempre doy la cara. Me equivoco, acierto, pero doy la cara, doy Ujú. posiciones. Así como los jueces hablan a través de providencias, los políticos hablamos a través de statement, Oye, declaraciones, y- discursos. ajá, ¿y tú te sientes orgulloso de ser político? Yo sí, pero por supuesto. Porque en las elecciones pasadas hubo todo ahí un speech de yo no soy político, soy ciudadano que vengo a la política porque los políticos valen No, pistola. no, no, no. Político indispensable. El país necesita muchos políticos, muchas mujeres y hombres que se metan en la política, sean políticos, pero por supuesto, los no políticos, que son muchos piratas que no saben qué diablos es el Estado, son los que no entienden la cosa pública. Y para ese origen no hay una fórmula. No es que tienes que estudiar A para ser político. No, puede venir alguien también del éxito empresarial, pero tienes que hacerte político. Político es otro nivel y siempre defender algo. Ya el político defiende el interés general. Eso siempre es una regla de oro, porque no Ujú. hay profesión que te prepare para ser político. Claro. Así como no hay profesión o actividad que te prepare para ser presidente hasta cuando eres presidente, por si acaso. Lo han dicho los más grandes presidentes y líderes del mundo, no ha de ser que lo leíste en selecciones el día de ayer, Sí. por si acaso. No. Así que esa fue la experiencia legislativa. Oye, pero y de el partido, Estaba desarrollando la idea. ajá, Y no es el partido, porque mi segunda experiencia partidista es esta con Construye. okey, Del PC a Construye. okey. No hay un partido intermedio, por si acaso. Ah, okey. Una cuestión elemental. El haber servido un gobierno en los últimos meses no te hace militante del partido. No toda gente que sirva un gobierno local, te estoy contando el ejemplo, es militante. O tú piensas que los 4.500 empleados del municipio son correístas. No, Ah, digo nomás. obviamente, no, no, Ah, no, ya no, no, digo. no, Entonces, el no. mismo principio pasa en los gobiernos, Sí, por si y acaso. ya te voy a decir lo que yo pienso respecto a servir al país en medio de un gobierno Correcto. ahorita. Y servir al país es, yo siempre he dicho que es fundamental, todos desde donde estemos, o sea, todos de alguna forma lo podemos hacer, ¿no? Eh, no sé si es obligación de todos los ciudadanos, esa ya es otra discusión, pero por ejemplo, te llamó Lazo. ¿Quién te llamó? Pero déjame terminar la ecuación para hacer la línea de tiempo A bien. ver, dale, dale. Yo hasta mayo del 21 fui diputado a mucha honra, auspiciado por el Partido Social Cristiano. Sí, Ok. fui 7 de 8 años jefe de bancada, orgánico. A veces tiene diferencias, pero todo se manejó como debe ser. A mí nadie me impuso nada, debatí. Soy una persona bastante fregada porque manejo conceptos, Sí, no me dejo llevar. es verdad. Nunca he sido un yes man en mi vida y eso lo conocen. Eso produce afectos y desafectos también. Unos tenían guita, otros tenían ladridos. Yo siempre he tenido la lectura y el conocimiento. Es mi única arma para poderme enfrentar a cualquiera que se me cruce. Una vez que terminé, ya pasé a ser independiente. Ya nunca más hice actividad proselitista. Entre otras cosas, porque creo que nuestras visiones políticas, una vez que terminamos la legislatura, no estaban en la misma línea. He mantenido o mantenía una relación con el abogado Nebo, que fue muchos años trabajé con él, un hombre inteligente, en la parte municipal bastante claro, en la parte política, y él lo sabe y lo sabe todos los que han trabajado con nosotros, a veces él pensaba A y yo pensaba C, Ok. pero fundamentadamente ya cogieron otro andarivel y yo me dediqué independientemente, fui mucho tiempo, hasta el 23 profesor,
a tiempo completo, lo que creía que estaba bien para el país lo apoyaba, lo que pensaba que estaba mal. Pero siempre hubo este de Cucalón quiere ser presidente. Bueno, a ver, quién no quiere servir y ser alcalde o presidente de un país cuando está en una carrera política? Pero yo, imponer, perrear, ladrar, Ujú. jamás eso ha Nunca lo sido. pediste en el Partido Social No, al Cristiano. revés, en el año 2020, cuando hubo una primaria, que yo siempre supe que no iba a llegar a nada, valga la aclaración, pero como un ejercicio democrático fue Ya. válido, yo fui uno de los aspirantes presidenciales del Partido Social Cristiano en la primaria. Ujú. Primaria que ganó la señorita Cristina Reyes. Y, Yo quedé segundo y que porque hicieron una igual encuesta en el se la año feriaron. 2020 y después igual terminaron de candidatos con Guillermo Lazo. Ajá. Yo ni siquiera hice campaña, valga la aclaración. Voté por él, sí, en las dos vueltas, pero ni siquiera hice campaña porque ellos tenían su propio Claro. grupito ahí dentro del Partido Social Cristiano y con el señor Lazo en ese momento. Y para ahora ya conoce la historia que me la conozco de memoria. Sí, Dime, diretes, sí. pelean, se encuentran, no Ajá. sé qué, y siempre hay gente que se queda afuera de la pelea, por así decir. Pero después de, calcula, desde mayo del 21 a febrero del 23, donde yo no era parte del Partido Social Cristiano, donde no congeniamos en muchas cosas, donde ni me querían ver, ni yo tampoco los quería ver, Ya. valga la aclaración, y siendo profesor universitario en la Universidad de Espíritu Santo, el presidente Lazo me llamó. Me llamó el día que perdió la consulta Ajá. popular, Y el ahí, 5 de y febrero. ahí te voy a hacer un par, Henry, porque yo recuerdo haberte entrevistado cuando todavía no eras parte del gobierno de Lazo y eras muy crítico. Por supuesto. O sea, En algunas cosas, muy por supuesto. crítico, sobre todo en torno al tema de seguridad. Sí. Recuerdo perfectamente la entrevista que tuve contigo y ahí yo decía, o sea, este mantiene los conceptos claros, es súper crítico. Luego llegas al gobierno de Lazo y muchísima gente, incluso los que no nos consideramos de derecha, decíamos, puede ser todo, podemos diferir en muchas cosas, pero Cucalón es un tipo de conceptos claros y siempre ha sido como muy ecuánime con lo que dice y piensa. Pero llegas a un gobierno como el de Lazo y yo entiendo el hecho de servir al país y estar ahí. Pero pregunto, ¿hasta qué punto uno puede sostener cosas que A como que ver, no son era, sostenibles? bueno, primero estaban medio entre la misma tendencia, más allá de estas peleas Sí, personales sí, sí. que no las termino de comprender. Pero no es que te cambias pues del comunismo al liberalismo, pues no. Uno. Y no Ujú. es como algunos dicen por ahí que poco más pensabas que estabas jugando en el Real Madrid y te vas a jugar al Chiquita Banana. No, 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 señores. Vamos ubicando. Aquí no hay pues Partido Popular, no Sí, hay PSOE, no hay republicano y no hay demócrata. No, claro. No, todos están en el lodazal. y no te pregunto por el partido per se, No, te no, pregunto pero el por gobierno, ti como sí, Bugalón. pero es que viene la anécdota. Justamente era crítico en temas de seguridad. De hecho, en una entrevista en mediados del 21, dije que la disolución parlamentaria debe haber sido en ese minuto, en el apogeo de la vacunación, para cambiar el orden del Ujú. factor de del tema político, las relaciones políticas. O sea, tenía algunas diferencias. Pero sin embargo, como ciudadano, apoyé la consulta popular. Yo apoyé la extradición, iba a las entrevistas. En esa misma entrevista Sí, sí, dije que iba a recuerdo. votar a favor de la extradición. Ujú. Dije que iba a votar a favor de la independencia de la fiscalía. Todo como ciudadano. Estaba a favor del tema del Consejo de Participación, su limitación. Otros que habían dicho siempre lo mismo, decían lo contrario porque en el fondo mucha gente lo que quiere ver es arder al presidente que está, que le vaya mal para ver cómo pescan a río revuelto. Ujú. Estamos. Cuando el expresidente Lazo me llamó, me puso una ecuación que era difícil, que yo no debí per se haber aceptado de una, pero lo medité mucho. Era el gobierno iba a ser sometido a otro levantamiento que era pues para derrocarlo, porque mucha gente no tiene ni un solo ápice de valores democráticos, eso sí es la verdad. Y más allá que tenían muchísimos errores, llegamos al convencimiento que yo tenía que aportar, porque el que toma las decisiones es un presidente, en el tema de la estabilidad. Tenía que enfrentarme a los anarquistas que iban a hacer la primera semana de marzo un nuevo levantamiento, no digo protesta. Tenía que impedir que el país se ahogue en el caos, la violencia, lo que había sucedido en junio del 22. Y ese desafío me gustó. Yo me vi a mí mismo, mi aporte democrático, un hombre que cree en la república,
que desprecia los totalitarismos de izquierda y de derecha, y dije, este va a ser mi aporte a la estabilidad. Yo lo vi como eso. Al principio pensé que no, y al principio le dije que no, inclusive al Ok. expresidente, porque dije, ¿y yo por qué me voy a hacer cargo de algo que no es mío? Y un paquete que ya venía como con un muerto Ento- bien grande, pues, ¿no? Sin embargo, esos son los desafíos. Y lo hice por eso, sin ningún cálculo, porque si hubiera tenido algún cálculo electoral o político, que nunca lo he tenido en mi vida, no hubiera aceptado, justamente por lo deteriorado que estaba en ese momento el gobierno. Culpa de errores propios y también culpa de una oposición conspiradora que había jurado derrocarlo a los 6 meses, ¿no? Es muy difícil gobernar, y esto lo digo a una persona que le ha encantado la historia, que estudia los procesos políticos, que está preocupado por la calidad de la democracia en el mundo. Todos los libros ahora de ciencias políticas giran en torno a cómo mueren las democracias. No Sí. es aquí en el Ajá, Ecuador, sí. por si acaso, ¿no? Los totalitarios, la posverdad, el populismo, la polarización, no creen que es aquí, Ya. es en todos lados. Así que di mi aporte en los últimos meses y el pueblo juzgará cuál fue mi actuación. Y luego llegas ahora en Construye con María Paula Romo, que viene del gobierno de Moreno, Que estuvo en el gobierno Moreno, sí. y que tú y ella tuvieron públicamente, por lo menos, contradicciones súper En el claras, ¿no? juicio, sí, en el Exacto. juicio, sí, una Ya. decisión partidista. Entonces, pero tú no estabas de acuerdo. Votamos, alguien tenía que asumir la responsabilidad política del tema del gobierno. Eso Ya, hacen los ministros de hace siglos, por si acaso, ok. y los ministros del gobierno más. Tanto así que a mí me chantan cosas del gobierno en Lazo porque alguien tiene que hacer el pararrayos. Pero no es que yo me he inventado el agua mojada. Siempre ha sido así, ¿no? Pero tú no estabas de acuerdo con el juicio político de María Paula Romo. Firmamos todos, esa fue la decisión del partido, firmé. No fui el interpelante, pero como yo hablo en todos, dije lo que tenía que decir políticamente, en la censura al gobierno, en la persona del ministro, porque así ha sido toda la Ya, vida. pero ahí sí siento que hay como un lavadito de medio Poncio Pilato, te sentí ahorita. Porque una cosa, Lo he repetido en todas las entrevistas, sigo siendo la misma posición. y porque yo sí esperaba como, o sea, en este reporte sí esperaba como un Henry Cucalón que me diga, sí, en ese momento, o sea, yo pienso eso, pero Sí, tal lo vez dije. en el país necesitamos ahora más Pero me cercanía. estás hablando del pasado, te comento el pasado. Eso fue hace Ya, ok. 4 años. En ese momento estabas convencido En de que ese era. momento tenía que votar y estaba convencido que había Ya. una responsabilidad política del gobierno. No hablo de penal. Pero aquí hay una Sí, sí, confusión, sí, pues un hay una trabalengua, diferencia, es que verdad. yo no lo tengo. Es verdad. Tengo Sí, sí, años sí. El hablando del juicio, tema de control. los juicios Son políticos políticos. son políticos. Y antes de eso, yo siempre tengo una relación con ella. Considero que es una mujer muy inteligente, Ujú. muy preparada, que tiene al Estado en la cabeza. ¿Estamos Ya. claros? Y que le gusta el orden. Hubo esa coyuntura, sí, con el Partido Social Cristiano, con la votación, y eso fue hace 4 años. Tiempo después hemos conversado y salvo ese tema que está absolutamente aclarado, Sí. a mí me ha pasado exactamente lo mismo. He puesto mi ejemplo. A mí me chantan Sí, de sí, sí. todo, pues no. Ya, eso yo lo tengo claro. ¿Y quién llamó a quién? ¿Tú pediste, oigan, yo quiero ser candidato o María Una vez Paula te más, llamó? ¿tú crees que en esta No, te personalidad pregunto porque me dijiste hace un rato, yo yo jamás he jamás, pedido y favores. jamás, no, no favores, nunca he pedido candidaturas, Ok, nunca he pedido puestos, ya, nada, no, no está en mi ya, ADN. Nos topamos, sí, no está en mi ADN, sí. ok. Ah, también se van a llevar eso No también. sé, Ah, no pero- digo. Pero no es ADN por la génesis, sino porque es las siglas de su apellido, como todo populista ponen sí, sus ¿no? nombres, como los otros también RC, pues no es el que es por Revolución Ciudadana, pues no, es Rafael Correa, pues. No dejémonos de cosas porque ya estamos viejos a esta altura del partido. Para estarnos engañando nosotros mismos, Ya, así son los totalitarios, son ellos, el resto pues son números que están alrededor. caudillismo, Pero ¿no? total, sino que unos son de un barrio y los otros son de otro barrio. Y lo feo de todo esto es cuando se quedan sin gallar, porque en el fondo a todo el mundo le gusta, o a mucha gente le gusta el autoritarismo. ¿No ves todos los corifeos que han salido? Siempre y cuando estés en la gallada. No les Claro, gusta el obvio, autoritario del obvio. otro Del costado. otro lado, Ah, no. a él no les gustó. Estuvimos en una conferencia que hizo un Instituto por la Democracia en Estados Unidos. Sí, me Ya acuerdo de veníamos eso. conversando Ya. hace algún tiempo y estando ahí afinamos más. Primero, el hecho de una u otra manera colaborar con el movimiento, no siendo necesariamente candidato, Mm. colaborar con el movimiento, comenzamos a cuadrar nuestra visión del país que ya veníamos conversando. Yo tengo desde que hace algún tiempo como independiente, como ministro, y después de haber salido del ministerio, he conversado con mucha gente en el ECO. Recuerdo que durante muchos meses mi nombre siempre estuvo de una u otra Sí. manera sonando, Ajá. y así no soy el candidato en los medios de comunicación. Yo siempre he estado dando mi posición. Siempre he Yo sido. siempre he querido colaborar con mi país. En algún momento en enero se dio ciertas cuestiones positivas
públicamente a favor del gobierno del presidente Noboa, porque hay que hacer país. Esa siempre ha sido mi posición. Y en esa reunión, en este Instituto Interamericano por la Democracia, ya nos sentamos a conversar más en serio nuestra visión Ya. del país a futuro y de las coincidencias vitales acerca del Estado de Derecho, la democracia, economía social y mercado, que estaban ahí, estaban intactas. Oye, ¿y te afiliaste? No, y para reflexionar el tema final, los consensos se hacen entre los que estaban en sendas distintas, pues si no, no es consenso. Sí. Ese es el arte de la política, así como en el año 77, 78, en el retorno a la democracia, se puso la gente de acuerdo. Ese es el arte de los acuerdos Ya. entre los distintos, más cuando conceptualmente piensas casi lo mismo, tienes la misma visión, pero por alguna circunstancia personal o política tuviste una desaveniencia. Entre la gente inteligente te pones de acuerdo. Y algo que me llamó la atención del movimiento, que es un movimiento joven, no estoy afiliado, es que no hay dueño, en Ujú. el buen sentido de la palabra. Hay como liderazgos colectivos, cada uno tiene sus talentos, sus pros, sus contras, etcétera, y todos tenemos los mismos performance. Eso es importante porque para mí eso es ser un partido, ¿no? Ya. No hay dueño ni gerente Pero propietario. estás camino a afiliarte o qué? Todavía no No, hemos no conversado eso, sabes. pero es obvio que ejerzo un tipo de liderazgo, si no, no hubiera habido la intención de que ellos me nominen para ser candidato presidencial. Y Ujú. no tengo ningún problema en quedarme Dios mediante en Construye. Me siento cómodo. No me han impuesto absolutamente nada. Mm, Tampoco tengo esta personalidad. Creo que ya tengo algún recorrido para que la gente sepa con quienes he trabajado, que creo que no han sido ningunos pintados en la pared, con quienes he trabajado. Ya me conocen, ¿no? ya. Conocen mi carácter, ¿no? Saben que no me dejo, ¿no? Oye, y ahora, ¿tú qué opinas sobre las protestas? Porque hace un rato decías los levantamientos, ¿no? De hecho, fue una de las cosas. Yo respeto las protestas. De las protestas vienen los grandes cambios sociales. Sin las protestas, sin las marchas, los grandes cambios a favor de los derechos civiles nunca hubieran sido posibles. Igual que muchas cosas en el Ecuador. Y está garantizado en la Constitución. Y yo soy un liberal social en ese sentido. Soy abogado y creo en el Estado de Derecho. Lo que a mí no me van a venir con el cuento es venir con la anarquía a destruir todo, a venir a decir que son protestas. Ahí sí conmigo se equivocan. Pero lo que pasa es que hay un claro rasgo de infiltración a veces en las protestas. Bueno, con los infiltrados duros. Yo a los anarquistas no les perdono nada. Todo el que transgrede la ley marcha conmigo. Yo soy clarito, yo no tengo problema. A mí me decían que era la izquierda y la derecha, porque siempre quedó en lo social. Cara de pintado no tengo. Ujú. Lo primero que uno debe hacer como presidente es garantizar la paz social. ¿Quieres protestar? Protesta. ¿Quieres marchar? Protesta. ¿Quieres quedarte todos los días al frente del Palacio de Carondelet? Hazlo. Al primer negocio que tú desbaratas, tú te vas preso. Al primer servicio público que tú palizas, te vas preso. Y no me va a temblar la mano. Yo sé lo que es la protesta, sé lo que hacía Martin Luther King y otros aquí en el Ecuador, y también sé diferenciar de los que profesan, ¿cuál es la frasecita esta famosa? El comunismo indoamericano o la alternativa, ¿sabes? Yo sí leo, pues no, ese es Ya. mi pecado, leer. Barbarie, escribió este Mozalbete, por si acaso, ¿no? ¿Estás hablando de Isa? Dice el libro, comunismo indoamericano o barbarie. Ya. O yo no sé leer el español. Esa es la propuesta del señor. Ahora está más dosificado, porque Ok. habla hasta de temas privados, no sé qué. ¿Lo escribió o se lo escribieron? En todo caso puso el nombre. Me leí el libro todas las páginas, por si acaso, porque Ya. yo leo. Ese es mi mecanismo de defensa, por si acaso. Pero, Ahora, si se transforma y deja de hacer lo que hizo, pues ojalá, porque si no está transgrediendo la ley. pero hay algo que hay que reconocer. Ujú. En las protestas, En las protestas, todo. en las protestas, el pueblo indígena, que es el Ujú. que sale por lo general siempre a poner el pecho a las balas del Estado, porque es el Estado, a través de las fuerzas del orden que sí reprimen, y hay que decirlo, por lo menos es lo que se ha visto muchas veces, y luego este mismo pueblo indígena que es el que pone ahí los muertos, el pecho de las balas, es el que termina siendo estigmatizado, señalado, En y algún momento he dicho pueblo indígena, no, no, he no, pronunciado ese te hablo término. en Ah, general, ¿no? tú, Pero... yo no. Pero, por ejemplo, y en el caso de Leonidas Isa, que lo mencionas, este, ha sido un activista social y Sí, no y tiene desde... todo el derecho a hacer. No he dicho nada que él no haya escrito,
pero de ahí a hacer apología de la violencia Ah, son dos cosas distintas. Tú puedes protestar, los grandes cambios en la sociedad nacen de sí, protesta, pues. Yo sí he estudiado, sí sé eso. Yo soy de avanzada, yo creo en el derecho a tener ok. derechos. O sea, pero vas a ser de los presidentes que dejan protestar mientras no les moleste No, no, al mientras me moleste. presidente o Mientras, cómo. no, creo que he sido bastante explícito. Vamos a repetir la plana. Protestas, sí. Pueden criticarme, pueden hacer oposición. Yo he sido funcionario público. He sido claro. Violencia, anarquía, caos, vandalismo, chao, presos. ¿Hay un problema con el Ok, español? ya me quedó claro eso. A ver, Henry Cucalón, ¿quién escoge al binomio que tienes? Yo. Tú lo escogiste, ¿la conoces? Sí la Ujú, conoces, ¿no? ujú, sí, O sea, de bastante tiempo o sí. poquito. Hace 3 años. Ah, ya, ok, ya. ¿Cuál va a ser su representación dentro del gobierno? Un vicepresidente, por naturaleza, es un consejero nato del presidente. Debe Eh, estar al tanto y conocer de todo lo que pasa. De hecho, no solamente que es parte del gabinete y el gabinete ampliado, sino que es parte del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública del Estado. También inclusive en tema de política exterior. Así que siempre va a tener que estar enterada de todo, porque si le he nominado para ser vicepresidenta, es que puede ser inclusive presidenta de la República. claro. Con delegación vía decreto ejecutivo, consensuado, porque el vicepresidente no es empleado del presidente. Plana número 2 de la tarde. El vicepresidente no es funcionario público, es dignatario. Consensuado con ella, le voy a delegar vía decreto ejecutivo con metas, con plazos, temas relacionados a la productividad y al emprendimiento. Sin perjuicio que tiene que estar en conocimiento de todo. ¿Por qué? Porque ella tiene, si bien tenemos hoy un rumbo compartido, y eso es bueno, porque hay un proyecto político Es por medio, obvio. es claro que tiene, y así lo pensé yo, una extracción distinta de la mía. Tiene otra profesión, otra práctica, es oriunda de Quito, es otra visión. Yo necesito algo distinto para que sobre un hecho me Claro, dé y que otra complemente visión también. y complemente. No era dable, no digo que esté mal, no estamos en el año 79, de que mi binomio sea una persona como Cucalón, abogado, con maestría en constitucional, que sea diputado. No, el Ecuador es mucho más que Y eso, es es diverso. mucho más diverso. Eso es lo que yo vi. Otra naturaleza, otras sensibilidades, otros activos, otra manera de ver las cosas para que de común acuerdo tener el mejor análisis. Y finalmente uno es el que toma la decisión. Por eso la escogí ella, una persona preparada, pero fundamentalmente una persona que la tengo difícil, una persona inteligente, valiente, madre y padre de sus hijos, tiene mucho carisma, tiene mucha piel, Ujú. sabe ponerse, el tema de la empatía, sabe ponerse en el lugar de otro. Me gusta, yo he tratado de darle un rol el que se merece, no de adorno, ya lo he hecho en varias entrevistas, tiene mucho He visto carácter. que de hecho es una de las pocas candidatas a a la vicepresidencia que comunicacionalmente en la campaña es como muy a la par tuyo, ¿no? Sí, Hacen como una dupla, y se ve. así tiene que ser. Hay temas que los maneja con mayor fuerza, Ok. sin duda alguna. Yo no me las sé todas, pero manejan los conceptos ya de Estado. Eso es muy importante. Y básicamente algo. Uno no debe ser experto en cada cosa, pero debes tener los principios, los conceptos, los valores democráticos absolutamente claros. Y ella lo sabe. Cuando tenemos o tengamos diferencias, porque siempre van a existir. Preocúpese cuando todo es uniforme, cuando todo es plano, ¿ya? Cuando todo dicen sí. Uno de los enemigos de la política son los yes men o yes woman. Sí. Aléjalos. Los perros, digo yo. Sí, ladran, ladran. Ajá. Y hay unos que ahora ladran sin talento, Sí. porque O si, mueven la cola, que es peor. porque si ladran con talento fueron otra cosa. Aquí es complicado. Pero en todo caso, a lo que vamos, yo he dicho públicamente que yo quiero gente así, y ministros y ministras que me discutan, que me digan así no es. Y de hecho, yo quiero nombrar y designar personas que estén inclusive mucho más experimentadas o más preparadas que uno, porque uno con eso se enriquece en la visión. Al final, la responsabilidad, el peso de la historia, los errores, los asume uno. Sí. Esa El es la presidente. soledad del poder, por si acaso. Ajá. La soledad del poder no tiene nada que ver con estar solo.
Pero yo no sé, la gente últimamente he visto en algunos dirigentes políticos, veo que tienen un problema de lectura y comprensiva, creo que no dominan bien el español. No es la soledad es que te pueden decir muchas cosas. Sí, y Al final, tú tú decides. tomas la decisión y eso puede conllevar riesgos, errores, críticas, el peso de Ajá. la historia, entre otras cosas. Bueno, y también es importantísimo que respeten a sus ministros, porque si no pones ahí a no sé, a una guardería o a gente sin experiencia, y si no respetas al otro y su criterio, no lo vas a tomar en cuenta, te la vas a pasar por el forro. No se puede nombrar muchachos de hacer mandados. Cuando digo muchachos, no digo por la edad, sino que Sí, digo por la actitud sí, no, y no pueril, de forma despectiva tampoco. servil, exactamente. En los términos políticos ecuatorianos, muchacho no es un tema de juventud, muchacho es actitud. Hay Sí, muchachos de 60 años, sí, ¿no? sí, sí. De hecho, hay una famosa frase de un político que le dijo a otro político y firmó como su muchacho. Y de ahí viene el término muchachear, por si acaso. Yeah. 1948, pues. Ahí les dejo de ver quién fueron los dos políticos. Henry, carisma, una de las cosas que dicen que más te falta. Y cuando empezó a sonar tu nombre ya formalmente para la presidencia, decían, uy, todo bien, cucalón, chéverísimo, un hombre preparado, inteligente, servidor público, amor a la patria, pero no tiene carisma, no va a conectar con la gente, porque una cosa es ser un buen político y otra cosa es ser candidato y vivir este proceso. La plata es que tanto carisma tampoco es que tienes, o por lo menos eres como duro, ¿no? Como firme. Porque los conceptos son duros. Yo me he hecho conocido por la fuerza de mis ideas, no por ninguna chequera ni por el tema del carisma, que es un tema que ha sido recurrente, me lo han conversado. Yo tengo una tesis. Puede ser que no sea per se el más simpático. La gente no me conoce Es que eres completamente. reservado. Uno, dos, y la faceta pública, porque yo sí he sido público en ciertos Sí. estamentos, he ganado conocimiento en estos meses, me falta conocer mucho más y esa es una ventaja. A mí no me conoce el 98% y me odia la mitad. Me Sí, sí. conoce menos y puedo ir creciendo. Ajá. Eh, es que siempre he estado en temas duros y serios, que pueden sonar hasta medio antipáticos. Ujú. Cuando fui secretario del municipio de Quil, yo era el encargado de poner el orden, en el buen sentido de la palabra, Ajá. entre todos los personajes que había en ese consejo Claro. municipal, por decirlo menos. Como diputado es como una visión como que abstracta, ¿no? Siempre con el terno oscuro, corbata azul y roja, dando discursos por la democracia. Sí. Y no había tantas redes sociales como ahora. Y cuando los pocos meses del año pasado que fui ministro, a mí me tocó ir en zona de fuego. A mí me tocó ir con amenazas no de protesta, sino de derrocamiento y levantamiento, juicios políticos, Ya. transición, elecciones. Entonces tú comprenderás que son temas complejos que no te dan Sí, por claro. el todo. Y si hubieras hecho el todo, que es lo privado, que yo tengo una vía privada que alguna gente la conoce, he pensado, este es un ridículo. El país se está desbaratando y este señor está en esto. Así Que, que que, que un poco a veces es lo que pasa con lo que tenemos ahorita, ¿no? entonces, es nunca haber tusa que les calce. Pero muy aparte de eso, que la gente cree que es un personaje, hay un hijo, hay un padre, hay un esposo, Sabes que yo hay un hombre. recién hace poco me enteré que tú estabas casado. Yo Sí. no sé por qué pensaba que era soltero. No, Que, sino que mi esposa y mi familia, en el buen sentido, son gente muy reservada. En el buen plan, nunca han estado medrando de la función pública donde yo he estado. ajá. Porque la mala costumbre es ver a los hijos, a los hermanos, a las esposas y a los cuñados metiéndose pues en las oficinas. Ya. Una sola vez fue mi esposa al municipio de Guayaquil, el día de mi despedida del Consejo Municipal, ¿ya? Al igual que en la legislatura. ¿Y tú qué? Entonces tú, este tema de la primera dama, chao, no. No, al revés. Una vez que gane todo, lo va a asumir a tiempo completo. Y una mujer muy preparada, una Pero tu mujer que esposa trabaja. al día que hoy ha trabajado del día que se graduó, porque si no trabajaba no comía, Claro. no había papito, no había nada. ¿Y cómo vas a hacer Ya. ahora? ¿Vas a dejar que es su trabajo El para...? país está primero, más allá que al día ¿Y de ella está hoy. de acuerdo? Al día de hoy, sí. Al día de hoy tiene 30 años trabajando en la misma empresa. Ok, En nuestra familia, el que no trabaja, no come. ok. Así de simple. Eso es lo que han visto mis hijos. Han visto a sus padres trabajando. Yo en el servicio público y también en el ejercicio profesional en poco tiempo. Y a su madre trabajando todos los días con disciplina de oficina. Y así ha ido ascendiendo porque ella no ni le ha regalado nada. El hecho de que no aparezcan, etcétera, Ajá. es porque obviamente tienen
tienen sus reservas, temas Bueno, de y es una seguridad. decisión personal Pero también. Está bien, no pasa básicamente nada. porque yo nunca he pensado que hay que mezclar la familia con el servicio público, por si Ujú. acaso. Mis hijos no andan diciendo en qué estaba trabajando el padre. En el condominio que yo vivía durante muchos años, nunca supieron que yo era el secretario general del municipio de Guayaquil. Nunca dijeron, tú no sabes quién es A mi la papá. típica, o peor, tú no Tú no sabes sabes quién quién soy soy yo yo. y Ajá, no, todas no lo las usaron. parafernalias. Claro, Yo nunca he tenido no. eso que la gente aborrece. Entonces, por ahí va el tema. Pero tengo dos bellos hijos de 25 y 21 años, Enrique y Joaquín. Hay una foto en Instagram que siempre he estado en bajo perfil, no estoy poniendo a Sí, cada sí, sí, rato sí. por muchas circunstancias, porque uno es un empleado público en el fondo, un empleado del pueblo, ¿no? Ujú. Oye, yo me acuerdo que este tema de las huecas, que en la campaña pasada, en las dos últimas campañas, las seccionales y las nacionales, se puso ahí como que muy de moda entre los candidatos. Tú empezaste con eso, pero desde antes, o sea, sin intención alguna. Por eso te pregunté al inicio si te gustaba comer, Me porque tú fascina, empezaste y recorrías las me huecas, ¿no? fascina comer, para mí es parte de la cultura de una ciudad. Tiene que ver con su historia, con los sabores. Tienes que ir siempre a los mercados, inclusive cuando viajas al extranjero te das cuenta cómo son los mercados. Y efectivamente a mí me gusta y me marcó porque me comí mi primer cebollado en octubre de 1990. Me lo comí en el lechón. Ya, Jimmy Hassan me dio la luz, me enseñó qué es comer encebollado, el propietario del lechón. Y lo he hecho toda mi vida. ajá, En el año 96 conocí a Angélica Cujilán, la dueña del pez volador, cuando era un kiosquito maltrecho. Y he visto su progreso ¿cómo crees? toda la vida. Sí te puedo contar 10.000 locales. A partir de que abrí la cuenta de Twitter en el año 2010, comencé a postear. Y en Instagram, que la abrí en el 2013, se llama No Me Ingrata, comencé a postear. De una época acá se ha puesto más de moda. Y ahora hay gente, y está bien, yo soy No, tolerante. y bacán. Hay gente que cree, pues ahora este recién come. He comido toda mi vida. Pues. Yo no soy esos adefesiosos que recién hoy van a comer, no saben qué es esto, no entienden qué. No, yo ya tengo recorrido, tengo historia en esto de aquí. O sea, si eres de la calle. No soy del sur, pues, ¿qué puedes Bueno, esperar? la plana. Sí, eso sí, ¿Qué puedes ahí esperar? sí me Y la disfruto, ganaste. así como también disfruto de platos sofisticados. Me gusta un salmoncito con Ya. alcaparras encima, también me gusta comer, me gusta lo que trae los platos. Pero definitivamente la comida popular, el encebollado. De hecho, la gente que me conoce, mis amigos, la gente que ha trabajado conmigo, sabe las penurias que tuve que pasar en la ciudad capital porque todo abrían más tarde. Yo no puedo desayunar sanduchito, esas Que la cosas. gourmet. No, no puedo, no, O sea, tú eres de así sea pan con mantequilla, no puedo. plato tuco. Mi estómago está adiestrado del año 90, que golpe 9, 9:30, tengo que comer algo consistente. Tengo que comer una guata, tengo que comer un Ay, encebollado, un no. ceviche. Ya está el cuerpo, está adiestrado Claro. así. Cuando estoy fuera del país sufro, pero tengo que ver esas cositas, esos pancitos, esos Sí. quesitos, esos jamoncitos, eso no me pone a mí en nada. Me aburre. Oye, y este tema del cucalón rockero, sí, algunos dicen que es performance creado, otros dicen, bueno, yo he conversado contigo y sé que sabes del tema, pero ¿de dónde nace esa pasión? Desde la adolescencia me gusta muchísimo la música, Ya. muchísimo, y como soy una persona que le meto cabeza a las cosas, en todo lo que meto le pongo una vez más condumio, Historia, cultura, contenido, acordes, qué es lo que hay detrás de cada canción, ya. de cada grupo, cómo se llaman los integrantes, etcétera. Así soy de intenso en todo. O sea, no hay ser que me conozco cuando se divorció la primera vez Velasco Ibarra, no voy a saber cuándo nació Bono, pues el cantante de YouTube, así soy yo, para bien o para mal. En todo caso, de toda la vida. Y otra vez más, ahí están las fotos que he puesto en Instagram hace años cuando me vestía como Dave Gahan, el cantante de Depeche Mode. Me peinaba como él el año 89 y 90, o sea que es de toda la vida. Me ha gustado mucho la música, etcétera. Y desde hace muchos años, hace unos 25 años, sí, 25 años, tengo la costumbre de ir mucho a conciertos de rock. La gran mayoría Son fuera del afuera, país, sí, ¿por etcétera, qué? porque no llegan pues esas bandas acá, por así decir. Pero me gusta muchísimo y vibro y mi cuarto antes de casarme estaba lleno de todos los De pósters póster. de Depeche Mode, de In Excess, de Doors, por ejemplo, etcétera. Ahora lo he dejado confinadito un poquito en un ala de mi estudio.
tengo ciertas cosas al lado de mi póster de The Dark Knight Rises, que es mi película favorita, la de Batman. La de Ah, Nolan, claro. Tengo mi oye, póster de Batman. oye, y de Soy tus experto hijos, también en eh, Marvel, en cómics, en Star ah, Wars, soy una autoridad también, por si acaso. ah, No vas a decir que la autoridad, justamente en un mes, de repente te vas a aprender todo. aplasté, me puse una inyección y Claro. vinieron 40 años de música, O sea, tú vas a Comic 40 años de Con y cine. todas esas cosas. Toda la vida. Sí, Están las fotos ahí con los chubaques, con todo lo demás. Pero están ahí, no es de ahora. bacán. Ahora mis amigos y los críticos dicen que han inventado un personaje. No, Ajá, por eso te la pregunto. campaña está sacando unas facetas que siempre han Están estado, mostrando. están mostrando, de hecho han chequeado cosas que yo tenía desde antes y Ya. eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hace poco en un podcast me entrevistaron Javier Montenegro Ajá, justamente sobre el tema de la música y los discos de vinil. ya. Ahí vieron pues ahí vieron de qué estoy hecho, pues, ¿no? Ah, 1 hora hablando de música, ¿no? Sin parar, ¿no? ¿Tú crees que eso es aplastando un botón? no, obvio. Es más fácil que yo aprenda a hacer ciertas cosas que los que solo hacen ciertas cosas sepan lo que yo sé. Oye, ¿y tú eras rockero desde qué edad? Me comenzó a gustar mucho a partir de los 14, 15 Ya, años. ¿y cuál es tu...? Música en general, Ya, ¿no? ok. Porque también me fascina la música romántica también. Ah, Me ¿y el fascina. reggaetón? Reggaetón no me gusta mucho. Ok, Una que otra por ahí, pues no me por gusta mucho. ahí. Pero la romántica me encanta. Yo soy de la generación de mediados de los 80 que creció con Franco De Vita y con Ya, Ricardo Montaner, que aman Guayaquil, por si claro. acaso, Oye, ¿no? ¿y salsa? Salsa me gusta, me encanta Luis Enrique, el príncipe de la salsa, mi Ya, mundo. eres salsero. Solo, claro, me gusta Luis Enrique, me gusta en general Gilberto Santa Rosa, pero Ya, si me preguntas por uno, ajá, Luis Enrique. ok. ¿Y eso es salsa romántica qué es? Es medio salsa romántica, sí. ¿Pero y Tiene bailas algo, o tiene no? algo de pop. Le doy Sí también la algo, haces. también. Más allá que Ah. mi especialidad en el baile es el New Wave. Ah, chucha. Me pones a mí, ya ahorita me pones un Erasure, un New Order, Ya, las cosas se complican. las rodillas. Las cosas se complican para los otros, no para mí. Yo soy Ah, feliz. ya, ok. Me pones ahí, me pones un Depeche Mode, un Need Sí Seref, la un haces. Camouflage, me Oye, pones. y en qué año década es como la época más heavy del rock que tuviste? Mira, la otra vez, todas, pero la otra vez llegué a un ejercicio de pasada, me preguntaron algo parecido a lo tuyo, y me acuerdo que el año que destapa en mí el gusto musical, de comprar los discos, de importarlos en esa Ok. época, de ir al almacén de música Jairala, que Ujú. traían los discos importados de los cassettes, que era muy difícil, no es como ahora. Es el año 1987. Ya. Yo tenía 14 años. Para mí, ese es el año de explosión musical más importante en los 80. ¿Por qué? Porque en el mismo año, Guns N' Roses saca Appetite for Destruction. Ujú. Def Leppard saca Hysteria. Ya. U2 saca el de Joshua Tree. ¿Ya? Depeche Mode saca Music for the Masses. Erasure saca The Innocence. INXS saca Kick, donde está New Sensation y Devil Inside y Need You Tonight. O sea, ahí te Ya. estoy contando 7 bandas que en los mismos meses del mismo año pegaron unos golpes que trascienden Hitsazos. hasta hoy. Sí. Creo que ese año me marcó mucho y de ahí no hubo retorno. Ya. Oye, y la fiesta en esa A mí me época. encantaban en los finales de los 80 las fiestas organizadas, costaban 500 sucres, ¿no? Era Ya. muy amplio. Tenías que ir a Urdesa, a las calles ahí en Circunvalación, Sí, sí, ahí sí. habían fiestas de 500 sucres y básicamente ir a bailar y ver qué es lo que pasaba en el baile. Y ahí se aflojaba o no. Ya que no había carro, no había nada más, tenías que esforzarte en el baile para ver cómo te iba. ¿Y te ibas en buseta o cómo? En taxi me iba a dejar mi mamá. No Mm. había buseta en la noche hasta allá. Oye, ¿y tú has consumido drogas? No, Nunca. cero, soy Ni en coco. esa época sí. No, y lo he conversado mucho ahora. Fíjate algo, no lo he hecho, nunca nadie me ofreció tampoco, Ya, ok. en honor a la verdad. Ah, tu círculo era entonces un ambiente sano. Era, sí, siempre le tuve un tema de marca, porque había tantas dificultades en nuestras vidas que no iba a ser que encima me haga fumón, pues. Ya. Ahora bien, haciendo esa cuestión personal, vamos a decirte, quiero ser muy enfático en algo. Tengo muy, muy claro que el tema de consumo es un tema de salud pública, no es Ah, un tema perfecto. penal. Ya. Estoy consciente que el año 1998 se despenalizó el consumo de drogas y es lo correcto. Lo que debe ser perseguido, penado, es el tráfico de drogas. Son dos cosas distintas. Ok. Todos hemos tenido experiencia de cercanos, de familiares que han caído en eso
y el Estado y todos debemos ayudar, porque Ujú. es un tema de salud. Parte de mi plan de gobierno es un tema de prevención agresiva y de rehabilitación. Sueño con un Estado, algo se ha hecho a nivel local, algo se puede mejorar, pero sueño con un gobierno que tenga o clínicas especializadas o dentro de los hospitales públicos pabellones especializados en temas de rehabilitación de drogas. Yo no los veo como un tema de criminalidad, no solamente porque el código no lo establece así, la gente piensa que es de ahora, no, no, desde el año 98, y es correcto que es Ujú. así, Pero se sigue criminalizando se sigue pero hasta en eso hay un tema clasista. Se al criminaliza a los pobre. Sí, pobres, obvio. Porque los que van a comprar los paquetes y se los se llevan en delivery criminaliza a a su los casa, pobres, y no yo pasa nada. jamás estaré de acuerdo con la criminalización en absoluto, y peor, a los pobres. Lo que es penado y perseguido es el tráfico, son dos cosas distintas. Hay mucha gente que piensa, así eran los 80, por eso yo no solamente que lo veía como un tema de salud y como un defecto personal, que yo decía, yo no me puedo dar el lujo Ajá. encima de esto, sino porque era un delito encima, Sí. consumir un delito. Pero en todas partes del mundo está despenalizado. Y estar despenalizado no significa tampoco hacer loas de ir hacia el Ya, consumo. y hacia Ojo allá con ese tema. hacia allá iba. Primero, ¿crees en la legalización de las drogas? Mira, es un tema muy complejo, muy complejo. ¿De qué sirve legalizar las drogas si lo haces un hecho aislado y no lo haces en otros países? Lo que sí comprendo, yo fui uno, ojo, de los asambleístas que voté a favor de la despenalización del cannabis para uso terapéutico. Yo voté Ujú. a favor. Es un tema que está comprobado Ah, que es de ok. mucha Sí, sí. beneficio. Poco más dijeron que hemos legalizado las drogas, una vez más los membretes, los WhatsApp que Sí, se tanto daño le han sataniza hecho. una brutalidad. No, y he leído y conozco que en algunos países cierto tipo de drogas las han legalizado, inclusive el Estado tiene el control de la venta. Ujú. Eso pasa en Canadá, pasa en Uruguay y en ciertos estados de Estados Unidos. Yo estoy convencido de que es un tema de salud pública. También hay un ejercicio de libertades individuales. Entonces, que los liberales duros, de derecha dura, 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 creen que debe ser absolutamente libre, porque tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te venga en gana. Ya, Sé gente que todos los días se lanza 8 o 9 vasos de whisky que sí. hace más daño a la salud que el otro, no O sé se si toman sabes. pastillas por todo. Exactamente, pero es un tema que no lo he definido. En líneas generales te diría que no. Ok, En líneas generales te diría que no. Más allá que soy receptivo en el tema de las que no son, puede ser que me equivoque en los términos, no, ok. no me las sé todas. Ya. Hay gente que separa lo que es duras, Las drogas duras. esas que son Ujú. las cocaína, Sí. que el gran problema que estamos viendo nosotros los ecuatorianos, Cocaína, por culpa del heroína. narcotráfico, es la alta demanda por el consumo básicamente europeo, y eso es lo que ha alterado los mercados en Colombia, en Perú, Sí. y por tanto el tráfico en el licor, y nosotros estamos pagando las consecuencias de la criminalidad a través del tema de los puertos. Es por el consumo, la demanda en Europa se ha Ujú. disparado, todo el mundo quiere cocaína. Sí, y Henry, otra cosa, tú dijiste una palabra que para mí es clave y que pocos lo hablan, y es la prevención. Y no solo en el tema del consumo de drogas, embarazos adolescentes. em, eh, yo estoy a favor del aborto, sin embargo, creo que sin prevención, nada, nada, absolutamente nada realmente va a llegar a buen puerto. Y en este país lo que menos se hace es trabajar en la prevención. Ni siquiera los siniestros de tránsito. Totalmente de acuerdo, ese es un tema de política pública, local y central, que hay que trabajar. Hay mucha cultura al respecto y yo sí creo. Tengo dos cosas que me tienen como una fijación en mi cabeza. Uno es el tema de la rehabilitación y prevención de drogas y otro tiene que ver con el tema de la salud mental. Sí, Quiero trabajar mucho en eso y no le tengo miedo al tema del gasto público. Voy a contratar médicos, voy a contratar psicólogos clínicos. Eso para mí no es gasto estatal, es la es razón inversión. de ser del Estado. Protección social, salud, educación y seguridad. Todo lo demás puede ser delegado al sector privado y yo creo un Estado que regule, por así decir. Ya. Pero hay un énfasis en eso y te digo por esto. Hasta hace unos años siempre ha habido muchos suicidios, no que la gente mentía por el Sí, entorno social, no sí, se sí, quedó sí. dormido, Estigma. no el estima, no, no, no. Y te lo digo una persona que también sufrió de eso en el seno de su familia. No, señores, y eso hay que evitarlo para que llegue a esa instancia. Ujú. Y no tenemos los recursos, por eso el Estado tiene que entrar. No, no hay que ver al Estado en ese sentido que soy crítico, yo soy crítico no del Estado, si no, no hubiera dedicado mi vida a eso público, soy crítico del estatismo, del Ya. dirigismo, del intervencionismo, que una persona en un escritorio
pueda presumir que es lo mejor para tu vida. Eso es lo que no me gusta. Pero un Estado fuerte en eso, que entre a ayudar a la gente, principalmente a los más pobres, a la clase media, para mí es su obligación con natural. Entonces, dos marcas, dos improntas, dos sellos quiero que tenga mi actividad política y ojalá Dios mediante la presidencia, pero quiero que sea mi marca como político, lo social. Entre lo social, el tema de la prevención, el tema de drogas y rehabilitación y el tema de la salud mental. ¿Y tú has ido al psicólogo? No, No vas al psicólogo. no. ¿Pero por qué? ¿Por este concepto de No, no, machismo no, no, arraigado? ¿Qué? no, no por nada. Y me encantaría una de ahí para deshogarme y hablar. Claro. No hay que ir al psicólogo porque uno piensa que está mal. No, Ese es obvio, psiquiatra, no. que ese es otro nivel. Sí. Psicólogo es un acompañamiento. Pero es un privilegio en este país, pues. Por eso mismo te estoy diciendo que creo en el Estado y no le tengo miedo Ujú. a aumentar más policías que corresponden Ok. porque hay una planificación que hay que Ya. cumplir, inclusive más militares en ciertas áreas de frontera, básicamente frontera seguro, el escudo ecuatoriano, Ujú. que yo promuevo y por Dios, mucho más médicos y psicólogos clínicos. Y ahí, pero y eso no es engordar el Estado y hay No, este discurso de que el Estado está obeso y que no sé qué y no, que hay que yo lo tengo achicarlo. claro. En eso, yo sé que tu labor es preguntar. En eso es la falsa narrativa que nos ha querido llevar Sí, el correísmo. No, 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 no. Yo creo que el Estado fuerte, pues. ¿Dónde está la crítica a los Estados? Los socialistas modernos, no estos atrasapueblos del siglo XXI que utilizan Cartier y Ferragamo, no, no, no. Y unos que utilizan Rolex por ahí, que son socialistas y viven en Mocolí y son correístas. No, 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 no. El socialismo moderno, lo dice ok. Felipe González, habla de la grasa en exceso, del tejido adiposo. ¿Sabes cuáles son esos? ¿Cuál es? Te lo ¿Cuál es pinto el de Estado obeso? ¿qué? El asesor del asesor, los coordinadores de los coordinadores y los inspectores de Ya, MOFE, que básicamente están en los ministerios y en las empresas públicas. Nada que ver con la prestación de la ok. protección social. No tiene nada que ver con los profesores, no tiene nada que ver con los médicos, no tiene nada que ver con los jueces, que entre comillas en abril aprobamos que haya jueces especializados en materia constitucional Ujú. con juzgados propios. Hasta ahorita no hay, pues no. No aparecen y no aparece la plata. Militares o policías, eso para mí es intocado. Todo lo demás, la serie de gastos innecesarios que hay. No quiero utilizar el mismo término, pero decir que copiar. Vamos a utilizar la palabra machete en vez de utilizar motosierra. Tanto gasto que no tiene nada que ver. Todo eso debe ir acá. Pero ¿y eso de ahí cuánto representa realmente? Representa bastante recursos. Y el tema no solamente personal, que no es tanto. En los gastos, tú no tienes idea. Yo sí conozco al Estado por dentro. Claro. Lo que significan los gastos innecesarios que tiene el Estado. Solo para contar tu anécdota, hasta hace poco tiempo, hasta hace unos pocos años, está el hueco, ¿no? El Estado creó una empresa para comercializar arroz, porque estos socialistoides de pacotilla pensaban que ellos podían intervenir en el mercado. ¿Cómo se llamaba? Ah, Una, sí, la Unidad Nacional de Alimentos. un Ajá. experimento que nos costó algunos millones de dólares, ¿no? Por si Ya, acaso, pero ¿no? a ver, pero si hubiera estado fortalecido en la pandemia, puta, no hubiéramos pasado lo que No, vivimos, no. lo que pasó el problema de arroz hace poco. A ver, vamos a decir las cosas como son. En la pandemia, errores o no errores, aquí el gobierno central y los gobiernos locales funcionaron y le llegaron cosas a la gente, porque esa es la primera obligación. Y recordemos que no hubo antecedentes para eso, porque ahora todo el mundo es experimentado en cómo debe tratarse el COVID. Sí, 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 Y pero segundo, lo del año pasado no fue por parte de producción, fue porque había especulación y el gobierno tuvo que hacer lo correcto, amenazar con una importación, que hubo una importación de Uruguay de arroz y apareció el arroz. Pero eso no tiene nada que ver, para eso existe la ley, yo los meto presos. Pero estar pensando que tú tienes una empresa para hacer eso, te voy a pasar el dato exacto porque no quiero caer en la gente que ujú. verifica. Me gusta hablar conceptualmente. El experimento nos costó algunas decenas de millones de dólares. Y te puedo contar muchísimos ejemplos del despilfarro estatal y de la farra estatal que no tienen nada que ver, incluyendo el estado de propaganda, ¿no? Sí, Incluyendo el ojo, estado de y un propaganda. estado de propaganda que en este gobierno de Daniel Noboa es vergonzoso. Tú entras a las redes sociales y hay una cantidad de publicidad que te abruma. Ya aparecieron ahorita una publicidad diciendo que todo está contaminado y no sé cuánto, que puede ser una campaña informativa normal de obligación de los ministerios, porque para eso tienen, ¿cómo que se llama? Ya voy coleccionando las palabras que quiero desechar de la cultura. ¿Cuál es la última palabra que tenemos? DIRCOM. Ah, sí. Ah, ya. Esa es otra de las palabrejas que les tengo. Ese es como territorio más o menos. Ya, O sí. sea, y la otra es
contenido. Sí. Esas palabrejas que se ponen de moda, estas jergas de mediocres, por así decir. Normalmente, todo el sector público tiene responsables de comunicación. Cuando yo era niño, en la presidencia se llamaba CENDIP, Secretaría Nacional de Información Pública, Sí, ¿no? que luego se posicionó mucho con SECOM, ¿no? Ya. Y ya ¿Y espérame en un qué ha ratito. terminado en los últimos años eso? Son gerentes de pautas. Sí, sí, Ya, sí, pero los también pauteros. pasa en los gobiernos locales, por si Y acaso, ¿no? bastante, Ya. volvemos. Oye, Te ríes, ¿no? pero la pauta. ¿Cómo vas a manejar el tema de la pauta en tu gobierno, en el caso de llegar? Porque, por ejemplo, una de las cosas que nos dijeron, y me incluyo, los que hacemos o tratamos de hacer este ejercicio de periodismo medianamente independiente para poder tener ciertas libertades em, de contenido, ¿ves? ¿Ah? Para poder tener cierta libertad de contenido es que hay algunos medios que el gobierno decide que sí, que no, y va un poco por afectos y desafectos. ¿Cómo va a manejar Henry Cucalón eso en su Basta de gobierno? derroche de gastos públicos cuando no hay para pagar a las clínicas de diálisis. Me parece una indolencia. Los gobiernos tienen la obligación de comunicar. Lo que no se comunica no existe. Sí, ¿Ya? base. Hay ciertas campañas mínimos de información, pero a mí que me gusta, y he prometido no hablar del pasado, pero tengo que hablar. ¿Cómo se hacía antes en los 80 y 90? Todos hacían vocería propia y el gobierno tenía su vocería y los medios tenían que coger de ahí. Ujú. Claro, era la época que las publicidades de todos era Colgate, Coca-Cola, todos los bancos, no solamente uno, la aseguradora. Ahora todos dependen del O sea, gobierno. es que hay medios que se han creado Ya. y a Ese es un partir del gasto público. gobierno. Y yo me río porque esta también pseudo derecha que nosotros tenemos por estos lares, que tanto ama a Milei, que tiene algunas cosas interesantes. Milei, la primera cosa que hizo, después de decir que no había plata, fue que cortó todo eso, ¿no? Ujú. No es el que les gusta Milei en unas cosas y no les gusta Milei en otras cosas. Y voy a poner un ejemplo. En mi presidencia, por si acaso, el presidente va a ser un vocero, por supuesto, como fueron todos los presidentes antes. El secretario de la administración, por si acaso es secretario de la administración, ahorita en el acuerdo. No sé, bueno. No sé. El secretario o secretaria de la administración pública es el vocero natural de Carondelet, porque es el ministro de la Sí. presidencia. El secretario de SECOM o ministro de comunicación es el vocero natural. Tiene que tener un pedestal o en el Blue Room, Ujú. el cuarto azul, o abajo de las escaleras. Todos los días tiene que dar un O parte sea, como esta comunicación tradicional. tradicional. Y aparte, todo se va a lo digital. Pero no puede ser que el señor de SECOM o señorita de SECOM sea el gerente de las pautas, el distribuidor de las pautas. No, pues tiene que dar la cara. Tenemos que regresar a la teoría del secretario de prensa, como es en todas Sí. las democracias del Pero mundo, para que asuman también la que habla. responsabilidad, Y ¿no? el ministro de gobierno es el vocero del gobierno. En economía, en política, el ministro de gobierno tiene que saber de todo. Eso como por ejemplo. Y cada uno de los ministros es vocero. Y cada uno de los secretarios de prensa de los ministerios es vocero. Y lo que hablan lo ponen en las cuentas institucionales, pero por supuesto, para no abusar del concepto de la cadena. Pero todos tienen que ir a los noticieros, todos tienen que ir a las radios, todo el mundo tiene que acudir a los periódicos. Y ese contenido, por así decir, tiene que salir Ya, en las claro. redes Para, sociales. ese es en un mundo ideal en el que un Bueno, gabinete esté preparado, pues no, bueno, porque que si yo, son bueno, burros bueno, o las, falta de contenido, como dices tú. bueno, pero ahí viene la diferencia. La gente que va a estar conmigo está en otra vaina. Una de las cosas que yo me di cuenta que le llamó la atención al gobierno del presidente Lazo con estos últimos meses es que a mí me posicionaron, creo que un viernes, Ujú, di un speech en mi ujú. posesión. Pues, eso es lo normal. Ahora no veo que lo posiciona, nadie habla nada. Un ministro de gobierno cuando se posiciona tiene que dar un speech en el Salón Amarillo. Así siempre ha sido en la historia. El domingo di una entrevista. El lunes fui, la típica, ¿no? Canal 2, Canal 5, atendí al Universo, al Expreso, Claro, hablaste en los medios nacionales. y el día martes creo que fui a la Posta. En 2 días le he dado la vuelta como debe de ser. Dentro de eso puede ser que me ha ido bien o me ha ido mal, pero yo veía que todo el mundo era como sorprendido. ¿Cómo? Eso es lo normal, ¿ya? Y dime una cosa, estos DIRCOMs, ¿qué es lo que son? ¿También son agentes pautadores? Todos los DIRCOMs, palabreja que la detesto, todos tienen que dar la cara. Todos los que trabajan haciendo boletos, todos dan la cara, todos tuitean, todos empujan. Y también cuando se necesita por información, porque los gobiernos locales
y el gobierno central necesita comunicar Obvio. cosas, parálisis de un servicio, una cuestión, un tema de salud pública, cuando fue el tema de la pandemia, ciertos temas, por supuesto que hay que utilizar, pero esto de que todo, ahora el vocero es a través de la pauta, no señores, aparte que mire, si todos estamos jodidos, si el Ecuador vive en crisis, la crisis debe ser compartida. Oye, pero si hay crisis, ¿no hay plata, es verdad? ¿O qué mismo? Mire, el Ecuador tiene un problema estructural de ingresos, Ya. esa es la verdad. Y no hay bonanza petrolera. Uno, porque no hay petróleo de 140 y la explotación ha Ujú. bajado. El tema de los ingresos tributarios ha subido, pero cada vez hay más demandas de tema de la sociedad. Hasta los más liberales en el Ecuador que desprecian al Estado hacen un listado de Papá Noel para que el Estado les dé absolutamente todo. Nosotros cuando somos legisladores, y me voy a hacer una autocrítica, hacemos leyes muy bonitas, nunca ponemos el artículo de dónde sale la plata, ¿no? Ujú. Claro. Allá, entonces, le van aumentando y tú dices el Estado, parece que el Estado es como una entelequia infinita que está ahí. Por eso es que a algunos no les interesa ser presidente del Ecuador, porque saben que tienen que estar ahí y es bastante fregado, ¿ah? Por si acaso, no es tan fácil como la gente cree. No creen que todos los presidentes entran diciendo, quiero fracasar, por si acaso, ¿no? O sea, creo que Por si acaso. es difícil el que quiera Eh, entrar eh, pensando así, pero para eso pero hay que para tener capacidad, capacidad, pues. y hay muchos factores que lastimosamente en las campañas hacen que digan muchas cosas que no se pueden cumplir para atraer el electorado y después cuando está sentado en el potro no sabes cómo desenrollar. Ujú. El actual presidente, suelto de hueso, dijo en el debate que el problema del Ecuador no era de generación eléctrica. Sí, era Lo dijo transmisión. como el pavo, pero lo más cumbre no es que lo haya dicho, es que nadie le dijo nada. Pues, ¿no? Ah, ya, digo nomás, ¿no? Se dieron cuenta que sí era generación. Producto, entre otras cosas, del modelo colapsado por muchas cosas, sequía, cambio climático, pero sí había un problema de Ya, generación, ¿no? tú hablas y me pones un escenario y cuando te escucho hablar es como volver a la política tradicional. No, yo pienso en el futuro, pero ya que me pones un caso, tengo que poner eso Ya, para dibujarlo. y te pregunto esto porque el presidente Daniel Noboa habla mucho del viejo Ecuador, del pasado, de la vieja forma de hacer política. Nos quieren regresar a a la vieja forma de hacer política. Y tú eres un político de trayectoria. Bueno, pero él tiene en empaque, supuestamente él tiene todas las prácticas de la vida política. El irrespeto a la ley, el autoritarismo, la persecución, querer pasarse por el forro de la ley. Esa es la práctica de todos los anteriores, inclusive de los ilustrados. Porque hasta Velasco Ibarra, Dios mío, qué comparación, hasta Velasco Ibarra rompió 4 de las 5 constituciones con cuales gobernó, ¿no? Ujú. Así que ese es el viejo país, Oye, el de los vas a totalitarios. hacer asamblea constituyente? Es una de las prioridades, sí. Pues No ya la no descarto. anunció. Sí, bueno, ahora va cambiando. Él no tiene ninguna Ajá, estructura de nada. Todo es al vuelo. sí. Yo, enmienda, reforma e inclusive asamblea, sí. Plata para eso. Por eso dije, enmienda, Ok. reforma e inclusive asamblea constituyente. Dije en Ya, ese en ese nivel orden, en en ese ese orden. orden. En ese nivel de orden, sí. Porque hay muchos cambios que estamos haciendo en la Constitución, Ujú. sí. ¿Y cómo? Régimen económico, régimen de estructura política, régimen de partidos políticos, régimen de participación de elecciones, tema del Consejo de la Judicatura, eliminación del Consejo de Participación. Pero voy en esa línea. Como yo sí he revisado los dictámenes de la Corte, unos son de enmienda, otros son de reforma, y si hay obstrucción, no digo oposición, es el siguiente paso. Ujú. Él lo pone para, dependiendo de lo que le dicen en el minuto, ¿no? Pero yo, más allá que yo voté en contra de la Constitución de Montecristi Ah, tú estás en en contra. septiembre, por supuesto, fue un mamotreto de Ya, 444 artículos, una burla, pues, ¿no? ok. En la parte orgánica de la mitad hacia adelante es de salir corriendo, es uno de los más grandes adefesios que hay en el mundo. Voté en contra, pero como hombre de Estado de Derecho me ha tocado cumplirla. Los que la promovieron para 300 años la violaron 300 veces, por si acaso, porque así es el totalitario. Totalitario le incomoda absolutamente todo. Hay totalitarios de izquierda trasnochada y hay otros totalitarios de extrema derecha, por si acaso. Ujú. Oye, Henry, y con esto terminamos. Me encantaría saber tú qué piensas sobre el rol de la mujer dentro de la política ecuatoriana. Activo, A1, más temprano que tarde, no en esta elección porque estamos nosotros, va a haber presidentas mujeres. Creo en el tema del rol, voté en el Código de la Democracia por el tema de la participación de las mujeres. Ojalá algún día sean los dos binomios mujer-mujer, no tiene por qué ser necesariamente mujer-hombre, hombre-mujer. Creo, es difícil ser mujer en política. Si es difícil ser Muy, mujer, imagínate en política. en general, yo creo
firmemente en el concepto de que las mujeres no deben tener poder sobre nadie más, sino sobre sí Ujú. mismas. eh, y siempre tengo muchísima apertura sobre el tema y lo he mostrado en mis posiciones, en mis discursos y en mis votaciones, ¿no? Parte de mis equipos siempre han estado integrados mayoritariamente por Ah, mujeres sí, desde que he estado en el municipio de pero Guayaquil. no por obligación o cuota. No, por concepto. Sin perjuicio que en esa votación voté para hacer la obligación, lo que se llama una actitud de acción Sí. positiva, de afirmación para empujar. Lo lógico hubiera sido, y tiene una cosa, a mediados de los 90 hubo una lista de mujeres muy inteligentes, intelectuales, relacionadas a las mujeres del ático, en su momento, no sé si tú ubicas ese término, en los principios de los 90, que se No, lanzaron todas de candidatas ok, a legisladoras. ya, No te quiero contar cómo le fueron. con el orto. Fatal. Es un tema también de mucho avance. Fíjate lo que está pasando ahora con relación a lo que sucedió con Rosalía Arteaga. Ya no se hace digresión si es mujer o no el caso de la señora Abad, con quien no concuerdo en Ajá, casi ninguna posición. claro. Dicen que es libertaria, no sé, no entiendo nada. Pero en todo caso, pero hay un tema de institucionalidad de por medio. Sí. Se violaron sus derechos. Hoy es ella, No, mañana puede ser no cualquiera. hacía falta ser abogado constitucionalista, estos que se inspiran mandando tweets a las 7 de la mañana, ni que salen en todos los medios de comunicación hablando como el presidente Hurtado. No, no. Era de sentido común. El derecho es sentido común. El derecho básicamente es lógica. Que es el menos de los usados, El pues, ¿no? menos lo usado. Así que eso no estaba bien lo que le hicieron a ella. No está bien que se trastoque el derecho. No está bien que se vulnere la ya golpeada institucionalidad, ¿no? Oye, ¿y qué hace que gente tan preparada como la ministra de Trabajo, que yo no la conozco, pero decían y escuchaba que cuando llegó el nombre, una mujer súper preparada, tenemos ahí a la ministra de La Inclusión, sumisión al poder. que yo la conozco y la respetaba mucho, Inés Manzano también, de pronto defendiendo lo indefendible, porque una cosa es servir al país. Si te llaman y te dice, el país está jodido, tú eres la persona más preparada, vente, me mojo el poncho y voy. Pero separa el Pero caso de Inés, pana. separa el caso de Inés de la ministra de Trabajo, que yo también había escuchado algunas cosas como profesor en el buen sentido, sus alumnos tienen reconocimiento. Pero son esos momentos de la historia en que tú tienes que poner, señor presidente, no, Y si no, no es no, pues y no, me y se acabó. voy. Pero la señora ministra, que merece mi respeto como ciudadana y como mujer, tengo mis enormes diferencias como secretaria de Estado, ya tiene dos perlas, ¿no? La de dar un sumario administrativo a una dignataria. Eso no ocurrió nunca. Somos el reír del Sí. mundo. Mañana también el presidente le va a ordenar que le haga un sumario administrativo al presidente de la Asamblea, que es dignatario. Cuidado, abres la puerta y no sabes dónde va a terminar esto. Y segundo, ella fue una de las principales responsables de ir en la consulta popular, ir de medio en medio de comunicación. Y cada vez que le preguntaban de cuánto iba a costar la hora en el contrato por Ujú. hora, daba una cifra distinta, pues, ¿no? Tú comprenderás que eso, más la falsa narrativa, hizo un combo que generó desconfianza en el sistema y por eso la Y tú pregunta estás perdió. apoyando el contrato por Pero por hora. supuesto, sin duda alguna, Ujú. sin duda alguna, bien explicado, con un español castizo. No es lo mismo que ellos propusieron. Es lo mismo bien explicado, sino que nadie leyó el documento ni el anexo. ¿Y cuánto va a costar la hora para los jóvenes? Tenemos que determinarlo. Pero yo no era el ministro de Trabajo para andar diciendo 7 horas distintas en 7 entrevistas, pues, ¿no? Eso sí, la diferencia con los que andan con narrativas es que es, como dice el documento, cumpliendo los proporcionales en los décimos, Ya. conquista laboral de la década de los 60 y también con el tema de la afiliación al Seguro ¿Y Social. sabes cuál es el problema? Es que hay tanta desconfianza del Estado y un ministerio de trabajo que parece que defiende a cualquiera menos a los trabajadores, que pucha, qué difícil apoyar cosas así. Bueno, pero una vez que se toma la decisión, se va adelante. Y te digo una cosa, yo no creo en esta falsa contradicción del trabajador y el empresario. Yo cuando fui legislador, apoyé muchas de las legislaciones pro trabajador. Voy a poner un ejemplo. Hubo un gobierno que hizo una ley de justicia laboral, porque los gobiernos se han hecho expertos en ponerle un título. Ley de justicia laboral, que fue la que le quitó las utilidades a los trabajadores, ¿no? Ujú. Qué justicia, maravilloso. Y fue la centro derecha que peleó por eso. Se ganó años después de volverlo. Y fue la misma ley que le quitó el aporte del 40% del Estado a las pensiones jubilares, ¿no? Gobierno de izquierda pro trabajadores. ¿Sí te acuerdas qué fue lo que dijeron? Cuando les haga falta, les daremos. Esa fue la perla cultivada, la tengo aquí, ¿no? Ya. Gobierno de izquierda. Así que yo soy lo que creo que puedo defender a los trabajadores y también puedo defender a los empresarios honestos que crean empleo en el país. No hay dicotomía
No hay contradicción, por si acaso, ¿eh? Bueno, es que Alguna. también sin la fuerza productiva y sin la fuerza empresarial. Yo tengo la apertura suficiente, no soy sectario para entender que juntos, empleador, empleado, podemos sacar adelante el país y un Estado que está para dar confianza y seguridad jurídica. Chévere, Henry, me ha gustado muchísimo conversar contigo. Me quedo ahí con un par de direcciones en donde tengo que ir a comer. Me quedo con algunas canciones que tengo que escuchar que todavía no sé. Y me quedo con el compromiso de que si eres presidente vas a gestionar algo de algún modo para que Ecuador ya sea abierto al mundo en estos temas de entretenimiento y más chévere. Por lo pronto viene Sting a Cuenca Ok, a finales de febrero. Va a ser ya, un buen ejercicio para ir picando cartas, como decimos popularmente, ¿no? ok. Vamos a escucharlo al maestro Sting, por Dios. Oye, ¿cuánto nos queda? Que quiero hacerle una pregunta. Y esta para mí es súper importante en el tema de educación y los jóvenes. Tú eres súper formal, pero y quiero saber cuál es tu visión de repensar el sistema educativo en este país. Absolutamente de acuerdo. Más allá que lo formal, ¿a qué lo dice? Por la parada. No, o sea, como yo te siento estructurado, como estructurado, formal, entonces no sé Lógico, cómo es el silogismo. tu visión en torno a las formas de replantear el sistema educativo y la metodología que se emplea en este país. Creo en el fortalecimiento de la educación pública, Ya. igualdad para todos. Nadie se puede quedar atrás. Para eso son los recursos, ¿ya? Segundo, creo en el tema tecnológico fundamental. Inclusive en nuestro plan de gobierno está un proyecto de capacitación al extremo de profesores y también de adultos mayores en temas de digitalización, que Ujú. eso es lo más democrático que puede existir. Quiero un énfasis, yo no era muy bueno en eso, tengo que aceptarlo. Nosotros tenemos un déficit terrible en tema de ciencias duras, de todo lo que es matemática. Sí, Quiero hacer un énfasis total en ese tema, ¿ya? Para nivelar. Cuarto, relacionado con el tema superior con vinculación con el empleo. Creo también el fortalecimiento de los institutos técnicos públicos y privados. Yo quiero sacar del chip del Estado y de los ciudadanos que el instituto técnico es como el descarte. Ah, no pasaste la sí. universidad, te vas al instituto técnico. No, Como, uy, es mecánico no, automotriz. no y no. Y he estado trabajando, está en el plan de trabajo, he estado visitando, tengo todo un plan de becas, ¿ya? En cada uno de los 200 institutos de forma anual, con mucho énfasis en un cambio de visión. Va hacia inteligencia artificial, big Ya. data, ciberseguridad, análisis de datos. Todos los estudios, los organismos internacionales indican que en el área andina, en los próximos 5 años, se van a necesitar millones de empleos en esas áreas, tanto como jefe propio, tanto como soporte de otras profesiones. Hasta los médicos necesitan Sí. cierto tipo de tecnología para operar las máquinas, Ujú. por poner un ejemplo. Y también porque los jóvenes tienen su propia dinámica, son dueños de su propio tiempo, quieren sus ingresos manejados en su tiempo, Y a su a ritmo. su Sí. manera, a su ritmo, y tienen razón. Nadie quiere estar debajo de un árbol, todo el mundo quiere tener sus recursos para ser libre, para ayudar a su domicilio. Pero ha llegado, y esto es un tema de post pandemia también, que lo comprendo. A lo mejor dicen que sacrificar sus iniciativas individuales, sus libertades individuales por ganar, te voy a poner un ejemplo, muchos miles de Sí, dólares, pero no hacer lo que me gusta. No, quiero tener lo básico para vivir bien, no depender y ser libre. Y si me quiero ir al cine el día lunes, me voy al cine. ujú. Estamos, hay que entender, yo entiendo esa dinámica. Nos cuesta, sí, y sí, yo que soy o sea, soy una generación todavía no tan atrás, siento la diferencia con mi hijo cuando Yo, converso. tienes toda razón. Mira, yo la conozco por varios factores. Uno, porque leo. Dos, he sido muchos años profesor universitario. Me nutro de eso. Y tengo dos Claro, hijos de 25 y 21 que son mis mayores críticos. total. Por Dios, conozco de primera mano por todos estos factores. Aparte que cuando uno está en el servicio público, en la política, tienes que adentrarte en otras temáticas y no le tienes que tener miedo al cambio. Tienes que cambiar, no puede haber cálculo alguno y tienes que hacer cosas que inclusive a mediano y a largo plazo se van a desarrollar. No pueden ser tan inmediatistas. Este es un tema de fondo, ¿no? Muy Ok, de fondo. sí, es y es difícil porque Es intervienen difícil muchísimos porque no es actores. muchos actores y no es rentable porque los políticos y los presidentes y los alcaldes quieren lo inmediato para que te dé popularidad. No, Bueno, yo, la gente también te pide eso. yo tengo la suficiente madurez
para comprender que es otro el camino y que eso va a costar mucha popularidad. De hecho, voy a tener que tomar muchas medidas que van a hacer que la popularidad el primer día se achique, pero así mismo es esto, ¿no? Uno tiene que pensar en otras vías, en hacer lo correcto. Para andar pensando en cálculo alguno, no se toman las medidas necesarias para el país. Ese es un problema que lo estamos viviendo bastante en ese momento, ¿no? Total, del candidato presidente, ¿no? Ujú. Bueno, Henry Cucalón, un gustazo conversar siempre contigo. Siempre salgo aprendiendo algo nuevo. Eso me gusta. Me gustan esos entrevistados que me nutren. Gracias, Henry, por estar aquí. Te deseo la mejor de las suertes en tu candidatura, como a Gracias. todos los que he pasado por estos sofás. Y bueno, y sobre todo pedirte que si llegas a ser presidente con el favor del pueblo, eh, te acomodes con nosotros en Carotele porque vamos a ir a entrevistarte por allá y además pedir que cuando se sienten en el poder no se olviden de escuchar, que es importantísimo y que no se olviden que quienes estamos de este lado del micrófono, muchas veces lo que hacemos es lo que hay que hacer, que es hacer seguimiento, levantar la voz cuando consideramos que algo no está bien y que decir las cosas no es sinónimo de atacar o irse en contra de todo, ¿no? Totalmente de acuerdo y varias precisiones finales. Uno, yo me he forjado políticamente en los micrófonos. Ujú, He dado cientos de entrevistas. No creo solamente en el contenido propio, que uno mismo lo controla, si es que cabe la palabra. El segundo, ya he estado en ciertas instancias de poder público y la gente me conoce como soy. No va a ser una sorpresa. Evidentemente, la presidencia de la República es el mayor nivel de responsabilidad, pero no va a ser un advenedizo. La gente conoce mis defectos, mis virtudes en ese sentido. Y tercero, toda la vida he demostrado compromiso y tolerancia hacia la libertad de expresión. ¿Ya? Yo no soy de los intolerantes que los descubres en los puestos, que se convierten en insultores. Yo he aceptado la crítica. De hecho, mucha gente me dice que soy duro ya en el debate de tú a tú, ujú. pero la crítica tú me pasa y también se aprende. Y eso es gracias también a la labor de las personas que hacen comunicación, no digo los medios de comunicación, de los que hacen comunicación y he aceptado críticas siempre y las tomo en buen plano. Soy mucho más duro cuando ya entramos al debate, digamos, conceptual, de tesis, todo, obviamente, porque para eso estamos, para contrastar. Claro. No ha de ser, Y argumentar. no ha de ser que, pues, fruto de las campañas, pues, el deshonesto se pinta honesto y el que ignora pase como PhD. Eso yo no lo voy a permitir. Eso no. Eso para mí es inaceptable. Pero he sido bastante tolerante. Yo siendo ministro en momentos muy complicados, amenacé a algún periodista, llamé a advertir, llamé, acudí a todas las entrevistas que me pusieron. Y cuando he sido diputado, que gozas, inclusive entre comillas, de la mal denominada inmunidad parlamentaria, Ujú. jamás, jamás ningún tono de amenaza. Siempre fui. Y lo poco que he alcanzado, alcancé en su momento en conocimiento, fue gracias a las entrevistas, donde no siempre te va muy bien, ¿ah? Sí. Porque ese es parte del tema. Ese es el ejercicio democrático, por así decirlo. Chévere, listo. Henry Cucalón estuvo hoy con nosotros. No se pierdan, señores, el próximo capítulo de Acomódate, donde vamos a tener a otro candidato y vamos a conversar sobre algunas cosas. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Pues ustedes acomódense y lo van a ver conmigo.